Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Con el distanciamiento social estamos más cerca de nuestras familias. Para mí con el distanciamiento social estamos lejos obviamente, pero tanto física como emocionalmente. Yo creo que con el distanciamiento social estamos lejos físicamente, pero cerca gracias a la tecnología, como por ejemplo las videollamadas. Yo creo que con el distanciamiento social estamos lejos, pero a la vez estamos como tristes por no ver a familiares ni amigos. La distancia siempre ha sido posible de medir, ya sea con un instrumento de medición o con un objeto o cosa que permita similitud a la hora de medir. Se puede medir la distancia, pero a veces no se puede medir tan exactamente. Sí, es posible medir la distancia. Yo creo que se puede medir la distancia. Sí, es posible medir la distancia con un cordón o con otro objeto. Conozco el sistema decimal, el sistema métrico, el sistema sexagesimal y así varios sistemas que varían de acuerdo al primero. Los litros, los mililitros, los gramos, los kilogramos, los metros y los centímetros. El sistema que conozco de medición es el sistema métrico. Son centímetros, metros, kilómetros, todo lo que uso para medir entre cuadras o con la regla o eso. Hoy vamos a hablar de un concepto que está presente en nuestra vida cotidiana, la distancia. Cerca, lejos, cuadras, metros, 2 horas de viaje, 3 estaciones. Se me ocurren muchas maneras de abordar este tema, porque está la distancia física, pero también la emocional. ¿Cuántas veces decimos que estamos cerca de alguien porque tenemos empatía o porque compartimos recuerdos? ¿Y cuántas otras decimos, necesito tomar distancia porque alguna situación nos incomoda, nos molesta, nos hace daño? La distancia también está presente en nuestras vidas cuando viajamos. Imaginen que estamos en Jujuy y queremos hacer una excursión. Podemos medir la distancia que hay entre la capital y el Cerro de los 7 Colores. Con esa información podemos elegir cuál es el mejor medio para llegar y cuánto tiempo vamos a tardar en hacer el recorrido. Dale, buenísimo. Mañana te cuento y seguimos hablando. Dale. Era mi amiga Laura que vive en Santa Cruz. Está a más de 2.500 kilómetros de distancia, pero siempre estamos comunicadas. Seguimos siendo tan amigas como antes. Cuando se mudó me sentí triste, pero después descubrí que puede haber una gran diferencia entre la distancia física y la distancia emocional. Claro, no siempre la distancia física es distancia emocional. Muchas veces la distancia emocional aparece cuando perdemos el interés en el vínculo y no por esa distancia de los cuerpos. También podemos pensar la distancia relacionada con las formas de medir. ¿Cuánto mide mi casa? ¿O qué medida puede tener una cama para que entre en mi habitación? ¿O cuántos pasos tengo que hacer para llegar a la puerta? Por ejemplo, una persona que tiene problemas en el corazón puede usar un contador de pasos en su celular para saber cuántos pasos hace por día y así cumplir con la actividad de 5.000 pasos diarios que le recomendó su cardiólogo. Y a fin de mes, comprobar cuánta distancia recorrió. O calcular la distancia que tengo que recorrer para llegar a la escuela en horario. O cuán fuerte tengo que patear la pelota para que llegue al pie de mi compañera. También se me ocurre que tenemos incorporadas algunas distancias que nos protegen de ciertos riesgos.
como cuando nos vamos de campamento y tomamos distancia del fogón porque nos podemos quemar. O si vamos a la montaña y decidimos tomar distancia del precipicio porque nos podemos caer. Sí, esas son distancias que salvan vidas. También existen distancias fantásticas. De chica pensaba que podía llegar a la luna subiendo por una larga escalera y hoy sé que solo una nave espacial podría recorrer semejante distancia. Quizás nuestra abuela hubiese pensado que recorrer esa distancia iba a ser imposible para la humanidad, ¿no? Tenés razón, no lo había pensado. Entonces podemos decir que existen muchas distancias y que las podemos ir experimentando según el contexto y según la historia. Porque no es igual la noción de distancia que tenemos hoy con la existencia de aviones que la que se tenía cuando esos viajes se hacían en barco. Y no es igual la noción de distancia que tenemos hoy en tiempos de pandemia que la que teníamos hace algunos meses. Distancias físicas, espaciales, sonoras y simbólicas. La noción de distancia puede ser abordada desde muchos puntos de vista, desde muchos enfoques. Podemos pensarla como una forma de conocer un número que nos indique qué tan lejos o qué tan cerca están dos cosas. La matemática tiene muchas maneras posibles de obtener estos números que indican distancia. La distancia, como fuimos viendo, es un concepto que usamos todo el tiempo. Pero veamos cómo en términos de matemática también usamos la distancia cotidianamente. En este caso, planteando la distancia entre dos puntos. Veamos un ejemplo. Esta cuadrícula es el plano de una parte de un pueblo, Rayo Cortado, en Córdoba. En ella se muestran las manzanas en las que viven sus habitantes y las calles. Se indican también dos rectángulos, uno verde y uno rojo, que son las casas de dos amigos, Juan y Agustín. Hablando de distancias, Juan se pregunta, ¿cuál es la distancia que separa a su casa de la casa de su amigo Agustín? Veamos dos posibilidades. Una opción podría ser extender una soga que atravesara todo lo que está entre las dos casas. A esto se lo llama distancia euclidiana. ¿Pero sería posible hacer ese recorrido? La única manera que se me ocurre es volando. Pero seamos más realistas. Si Juan tuviese que ir a pie o en bicicleta, tendríamos que buscar otro modo de medir esa distancia para ir por la vereda. Esta sería otra manera de medir la distancia. Este sencillo hecho nos hace notar que la idea de distancia no es única. Todo depende del contexto y la necesidad que tengamos. Pensemos en esta nueva forma de enseñanza a distancia, que surge a partir de la pandemia, en donde la relación con el docente y compañeras y compañeros se da desde una plataforma virtual, cuando se puede, o desde un celular, o a través de un cuadernillo, o de este programa de tele, o de la radio. Este nuevo contexto nos hace pensar la distancia de un modo inusual. ¿Lo notaron? Imagínense que como docente les propongo hacer un trabajo práctico grupal. En tiempos de normalidad, quizás les hubiese sugerido que traten de hacer grupo con las compañeras y compañeros que vivan más cerca. Pero hoy ese concepto de cercanía que está asociado a la idea de distancia más usual, o sea, la distancia física entre las ubicaciones de las casas, pierde su sentido. Podemos pensar que hoy una compañera que vive en un pueblo vecino, según su acceso a internet, tiene la misma cercanía que Juan y Agustín, que viven a 300 metros de distancia. Es por eso que es interesante observar cómo estos conceptos que parecían inamovibles muestran una gran flexibilidad y posibilidades. Podemos decir que hay muchos modos de pensar la distancia según el contexto y la necesidad. ¿Se les ocurre alguna otra manera de pensar la distancia que no sea de un modo usual? Distanciamiento social. ¿Les suena? Qué rápido incorporamos ese concepto a nuestra vida cotidiana. Nunca los hubiésemos imaginado que entre nosotras y nosotros nos íbamos a saludar con el codo en vez de darnos un beso o un gran abrazo. El distanciamiento social propone un nuevo modo de vincularnos, de sentir, de relacionarnos con nuestro cuerpo y el cuerpo del otro. Una nueva forma de vivir en sociedad, al menos por ahora. En este contexto de pandemia que estamos viviendo hay una gran variedad de situaciones que históricamente hacíamos presenciales y que hoy podemos pensar a distancia
como por ejemplo una obra de teatro. Trabajos en grupo para la escuela. Y hasta las sesiones en el Senado. Por eso tuvimos que buscar nuevas estrategias para cortar las distancias que propone la pandemia. A medida que pasan los días, vamos encontrando más y más herramientas para estar unidos, unidas, comunicados, comunicadas. Sí, modificamos infinidad de actividades que antes hacíamos de manera presencial. Todas y todos sentimos la necesidad de continuar con nuestras costumbres, nuestras responsabilidades, nuestros festejos. Pero, ¿por qué es tan importante continuar con nuestros encuentros? ¿Por qué intentamos seguir juntos y juntas a pesar de todo? Porque los seres humanos somos sujetos sociales. La socialización es el proceso mediante el cual aprendemos las pautas vigentes en nuestra sociedad que dialogan con nuestra subjetividad a través de experiencias, de sucesos, de diversos actores sociales. Hay algunos elementos como la música, la gastronomía, los idiomas, las vestimentas que definen y caracterizan a las diversas identidades culturales. Gracias al proceso de socialización, todas y todos reconocemos y en muchos casos nos identificamos con ellos. Por ejemplo, a los argentinos y argentinas sabemos que nos reconocen en todo el mundo, entre otras cosas, por el tango. Este ritmo musical y esta danza forma parte entonces de lo que llamamos identidad cultural argentina. También hay elementos propios de las generaciones que van cambiando. El uso de la tecnología, por ejemplo el celular, es algo familiar para los chicos y las chicas de hoy. Como podemos ver, es en las experiencias sociales, en cada encuentro con otro, con otra, que vamos construyendo cultura, costumbres, tradiciones, identidad. Pero imagínense esta situación. Una mujer despierta en un contexto de pandemia luego de varios años de estar dormida. Abre la ventana, mira hacia afuera y ve personas que caminan por la calle de su barrio con tapabocas, que se saludan con los codos, que toman entre sí 2 metros de distancia en la cola de la farmacia. ¿Qué sentiría esa mujer al ver todo transformado? No entendería nada. Claro, para esa persona que desconoce lo que sucedió con la pandemia, las nuevas normas y reglas que impone el contexto serían muy extrañas, incomprensibles. Despierta en una película de ciencia ficción, pero a medida que se vaya socializando, intercambiando con otros, con otras, irá aprendiendo este nuevo mundo que nos rodea. La socialización se desarrolla en distintos ámbitos o instituciones como la familia, la escuela, los medios de comunicación. En estos espacios existen normas que regulan nuestra forma de relacionarnos con el entorno y que además sirven para establecer relaciones sociales. Como todos y todas sabemos, la familia cumple un rol primordial en el proceso de socialización, ya que es generalmente el primer espacio de encuentro con otros y otras. Y luego la escuela, la institución social responsable del proceso de socialización secundaria del sujeto. Es decir, donde, además de contenidos, de conocimientos, aprendemos normas y pautas para la vida en común. Además es el primer espacio con el que nos ponemos en contacto más allá de nuestra familia. Ahí conviven una multiplicidad de modos de socializar. Ahí empiezan los primeros encuentros con los pares, con el conocimiento, con nuevas normas o modos de vincularse. Es cierto, porque cada uno o una de nosotros y nosotras venimos de una familia que trae consigo costumbres, creencias y tradiciones que se encuentran y dialogan en la escuela. Gracias a ese proceso de socialización, al llegar a un aula entendemos inmediatamente la organización del espacio. La norma en una institución educativa suele establecer que él o la docente tiene su espacio asignado en el salón frente a la clase con su escritorio y que las o los estudiantes se ubican en otro espacio frente a este y al pizarrón. Claro. Esa disposición la reconocemos porque la tenemos internalizada desde nuestros primeros años en la institución, aunque podríamos pensar en que no es el único modo posible. A veces los bancos se ponen en semicírculo o se agrupan para que los chicos y las chicas trabajen colectivamente, ¿no? ¿Y qué sucede ahora en esta nueva experiencia de aprendizaje a distancia con ese modo de la distribución del espacio?
se modifica totalmente, ¿verdad? Sí, porque hoy en las pantallas, docentes y estudiantes estamos en el mismo plano. Y aún así entendemos que los profes tienen un rol distinto al de los estudiantes. Las normas aprendidas en el proceso de socialización se desacomodan cuando pasa algo excepcional como una pandemia. Esto nos demuestra que las normas son construcciones sociales y no naturales. Por otro lado, a partir de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que no son tan nuevas, los espacios virtuales habilitan un nuevo modo de vincularse y por lo tanto juegan una parte importante de la construcción identitaria de las nuevas generaciones. Hoy conocemos más de la vida personal de todos y todas desde sus redes porque la modalidad de interrelación por estos medios potencia la exposición de la intimidad y de la vida cotidiana. Estos espacios virtuales son ámbitos de socialización en nuestros tiempos. Estos procesos ineludiblemente involucran nuevas formas de sensibilidad y percepción que tienen consecuencias importantes en los procesos de subjetivación de las jóvenes y los jóvenes. Y si bien la comunicación es fluida, hay que estar atentos y atentas porque muchas veces estos mensajes son sometidos al escrutinio permanente de otras personas y se busca de manera explícita o implícita la aprobación de estos terceros. Este modo de encontrarse y de relacionarse está potenciado hoy porque el vínculo con otros y otras solo puede establecerse virtualmente. Pero, ¿qué nos sucede con los límites entre lo público y lo privado? Se desdibujan completamente. Más específicamente, lo privado se encoge en detrimento de lo público. Lo público y lo privado están divididos por una línea casi invisible. Y la noción de intimidad entra así en crisis. ¿Todo puede hacerse a distancia? ¿Por qué la educación no se detiene? Porque la educación es un derecho. La educación en nuestro país es reconocida como un derecho. Es el Estado el que debe asegurar ese derecho. Todas las personas que viven en el país tienen derecho a una educación gratuita, laica, es decir, no religiosa, y desde el nivel inicial hasta la escuela secundaria. Así lo dice la Constitución Nacional en su famoso artículo 14. Todos los habitantes de la nación gozan de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. En el año 2006 hubo una reforma en la Ley de Educación en Argentina y esto generó un gran cambio a partir del cual la educación se volvió obligatoria desde los 4 años hasta completar el nivel secundario. La intención de esta reforma es que la educación y el conocimiento sean entendidos como un bien público y un derecho personal y social, y afirmar que el Estado debe garantizarla. De acuerdo a esta ley, la educación debe ser una prioridad nacional y se debe constituir en política de Estado para construir una sociedad más justa. Debe reafirmar la soberanía e identidad nacional y profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática. La Ley de Educación Nacional que nos rige hoy fue sancionada en 2006. Es la Ley 26.206. Uno de sus principales objetivos fue lograr que todos y todas las estudiantes tengan acceso a la misma calidad educativa independientemente de la provincia en la que vivan. Es decir, que la ley busca que las escuelas contribuyan en el día a día a que una hermosa palabra se haga realidad, la palabra igualdad. El Estado Nacional define lo que tiene que tener en común las escuelas, pero también reconoce las particularidades provinciales y locales. O sea que hay cosas que son comunes y hay cosas que son diferentes. Por ejemplo, en todas las escuelas hay geografía y se estudian los espacios urbanos. Pero en algunas provincias, cuando se analizan casos, se decide analizar la capital provincial para contribuir a las identidades locales. La Ley de Educación también estuvo atenta a incorporar nuevos temas de enseñanza. Por ejemplo, ¿por qué las Malvinas son argentinas? ¿Cómo contribuir a la construcción de la memoria colectiva atendiendo a la herida que dejó el terrorismo de Estado? ¿Y cómo ir incorporando en las escuelas la educación sexual integral, la memoria de los pueblos originarios, una perspectiva latinoamericana,
y promover en cada estudiante la capacidad de definir un proyecto de vida basado en la libertad, la paz, la solidaridad, la igualdad, el respeto a la diversidad, la justicia, la responsabilidad y el bien común. Bueno, tomar distancia es alejarse un poco del otro. Yo creo que tomar distancia significa alejarse de algo, obviamente, tanto físicamente como emocionalmente. Tomar distancia significa alejarse de las personas. Para mí la distancia es el espacio que hay entre dos cosas o dos personas. Tomar distancia significa estar lejos de una persona. Yo creo que hay distintos tipos de distancia, por ejemplo está la matemática o la sentimental, por ejemplo. La distancia corporal, que se da entre los 15 y 45 centímetros. También está la distancia personal, que se da entre los 45 y 120 centímetros. Y la distancia social, esta última, se da entre los 160 y 360 centímetros. Tanto física, mental y emocionalmente. Bueno, tomar distancia es alejarse del otro. En nuestras vidas vendría a ser como apartarse de la sociedad. La distancia puede influir tanto positiva como negativamente en nuestras vidas, porque es algo que te aleja de otra cosa que puede ser buena o mala. La distancia para mí influye negativamente, ya que me hace estar alejado de las personas que quiero. Es muy difícil pasar tanto tiempo lejos de personas que estás acostumbrado a ver tanto tiempo. Mal, porque no podemos ver ni a familiares, ni amigos, ni parientes. La pandemia nos enfrenta a la falta del espacio concreto del aula. Un histórico lugar en donde no solo se aprende y se enseña, sino que también se fomenta el encuentro con los otros y las otras. Sin la escuela no tenemos contacto físico con los pares, ni podemos establecer parámetros equitativos para todas y todos los estudiantes. Y extraño aprender a hablar con los profesores, estar cerca de la bandera y la interacción con el profesor. Básicamente estar con mis amigos en los recreos, que es lo más lindo para mí de la escuela, compartir esos momentos, esos 10 minutos que te dan para charlar con tus amigos, es increíble. Y bueno, y también a mí me gustaba mucho en la escuela debatir bastantes temas con los profesores que lamentablemente con la situación de hoy no se puede hacer, ¿no? Y en el hogar no hemos modificado mucho porque como sé, mi hijo tiene clase a las 9:30 de la mañana, que es un horario bastante flexible, y yo que me levanto siempre a las 7 de la mañana, entonces no hemos modificado mucho en ese aspecto. Mis rutinas no se modificaron en nada. Estoy para mis hijos siempre que me necesitan. Y los profes hicieron también que nuestra tarea en casa sea más fácil. Así que aprovecho para saludarlos a todos en general. Considero que seguimos educando porque tenemos en cuenta y sabemos que es un derecho que debemos nosotros como Ministerio de Educación, como docentes, tenemos el deber de cumplir con ese derecho a los estudiantes. Seguimos educando primeramente para rescatar los valores, para insertarnos en el mundo laboral, para comprender los cambios culturales que hay, para reinventarnos, para lograr una verdadera interculturalidad con respeto y conciencia
para dejar sobre todo a la generación venidera un mundo mejor. Hemos reinventado un espacio en la virtualidad para que nuestros estudiantes continúen con el proceso de enseñanza-aprendizaje y que sea un espacio de encuentro, de contención, donde se sientan acompañados en esta situación que vivimos actualmente. ¿Cómo era la escuela antes? ¿Qué significaba tomar distancia? En la historia de la escuela, tomar distancia evoca esa rutina diaria de matriz religiosa y militar en donde la cultura escolar encontró un modo de organización para dar comienzo a su dinámica cotidiana. Filas perfectas divididas entre varones y mujeres. Cuerpos controlados y disciplinados a la misma distancia unos de otros. Por suerte, con el tiempo y la democratización de las prácticas escolares, devinieron otras formas menos rígidas y humanizadas. Aunque el ingreso al aula siempre supone un modo de organización y distancia. Pero hoy en materia educativa el concepto de distancia toma otro sentido. La modalidad de distancia se vuelve entonces un medio para acercar la escuela, sostener sus prácticas, sus saberes, sus vínculos, mucho más allá de la distancia física. Tuvimos que correr. En un par de semanas, tanto los docentes como los estudiantes teníamos que adaptarnos a un nuevo modo de enseñanza. ¿Qué hacemos? Nos desplazamos a la virtualidad. Se multiplicaron las estrategias para producir ese acercamiento. Se generaron plataformas de contenidos, clases virtuales y diversas herramientas de información para favorecer el intercambio entre las y los docentes con las y los estudiantes. Televisión, radio, los cuadernillos. Toda la comunidad educativa y las familias haciendo un gran esfuerzo para que la escuela siga educando sin perder de vista la importancia del encuentro con los otros y las otras. Teníamos que adaptarnos. El nuevo contexto, que todavía no terminamos de entender, nos está pidiendo un cambio. ¿Y qué herramientas tenemos? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Nos gusta? ¿Nos angustia? ¿Qué nos pasa frente a esto? La virtualidad, que era el complemento de los encuentros presenciales, ahora se convierte en un nuevo espacio reglado y habitado también por los adultos. ¿Qué pasa con este desplazamiento de la escuela al ámbito familiar? Tanto la escuela como la familia están trabajando para reacomodarse y para defender ese derecho tan preciado a la enseñanza, el aprendizaje, el acceso a la información y el conocimiento. Podríamos decir que atravesamos un lapso en el cual esta forma y sus operaciones no solo se encuentran interrumpidas, sino que intentan rearmarse, sostenerse e incluirse en otras, las propias del mundo digital. Así es, un espacio abierto, en apariencia sin límites, un tiempo continuo y la ilusión de un conocimiento infinito, sujeto a otras reglas de producción y de circulación. Entonces, luego de comprender todo esto, ¿qué implica hoy tomar distancia? ¿Las redes sociales y espacios virtuales nos acercan o nos alejan? La distancia es dinámica y se va modificando según las reglas que regulan lo permitido y lo prohibido. También sabemos que las distancias pueden establecerse de acuerdo a la región que habitamos. No son las mismas normas en el área metropolitana de Buenos Aires que en San Juan. Hola a todos, a todas. Mi nombre es Guadalupe Álvarez. Yo soy docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde dicto una materia que se llama Tecnología Educativa para quienes estudian educación. Y también dicto enseñanza de la lectura de la lengua y la literatura, particularmente la enseñanza de la lengua y la literatura con tecnologías para quienes estudian el profesorado en lengua y literatura. Bueno, esta situación nos hace sentir lejos y cerca al mismo tiempo. Lo que pasa es que cuando decimos que estamos lejos y cerca, o cerca y lejos, tenemos que pensar la distancia no solamente como la veníamos pensando en términos físicos, ¿no? Como a 2 metros, a 3 metros, sino tal vez empezar a pensarlas desde otros puntos de vista. Hace meses que los docentes y los profesores y los alumnos no se encuentran en ese espacio físico común en el cual compartían saberes.
ya no están en el aula. Y entonces se perdió, de alguna manera, esa posibilidad de expresar con el cuerpo, de apoyar las ideas que quiero expresar con el cuerpo, de poder abrazar o poder hacer un gesto. Esa parte no está, digamos. En ese sentido estamos más lejos. Pero hay otros sentidos en los cuales, otros puntos de vista, de cuales podemos acercarnos o alejarnos. Por ejemplo, si nosotros tenemos o contamos con un dispositivo, con un celular, con una computadora, con una notebook, una netbook, y además tenemos conexión a internet, y además conocemos las aplicaciones que nos propone la docente utilizar, es posible que nos sintamos más cerca de la docente y de los estudiantes. Bueno, los recursos digitales nosotros los podemos utilizar con muchas funciones, ¿no? Nosotros podemos utilizarlos para buscar información, para compartir contenido, pero también son espacios donde uno puede interactuar y comunicarse, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Pensemos en una aplicación como el WhatsApp, que no solamente nos comunicamos, sino que lo hacemos de manera inmediata. Si nosotros hacemos buenos usos de esas aplicaciones en función de poder desarrollar, ¿no? De poder aprender, de enseñar y aprender, probablemente nos sintamos más cerca. Creo que cuando el docente diseña, ¿no? Desarrolla una propuesta de enseñanza buena y clara para los estudiantes, eso acerca no solamente al docente con los estudiantes, sino a los estudiantes entre sí. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué es una buena propuesta? Bueno, una propuesta en la cual uno puede identificar cuáles son los objetivos, a qué apunta, ¿no? Que el docente desarrolla actividades o propone actividades que son claras para los estudiantes, donde está claro cuáles son los recursos que hay que utilizar, donde está bien organizado el tiempo y el estudiante reconoce bien cuándo se tiene que conectar, porque la docente va a dar la clase sincrónica, ¿no? Le va a hablar cara a cara en un Zoom, por ejemplo, y cuándo tiene que entregar la actividad, cuáles son los criterios con los cuales nos va a evaluar la docente y los podemos reconocer. También si la docente responde a las inquietudes de los estudiantes, esto seguramente va a acercar a los estudiantes a la docente y también a los estudiantes entre sí. Bueno, y los estudiantes, además de las acciones que puedan realizar los docentes, los estudiantes tienen un rol muy importante en la posibilidad de acercarse o alejarse en este contexto. Por un lado, tienen la posibilidad de comunicarse, digamos, de acercarse a los docentes para consultar dudas. Un estudiante se acerca y dice algo no entiendo, o hay alguna cuestión vinculada a cómo están propuestas las actividades que no me quedan claras, o cuando el estudiante cumple con los plazos que propone la docente. En ese sentido, el estudiante se acerca a la docente. Cuando el estudiante o cuando los estudiantes arman un grupo de WhatsApp o un grupo en redes sociales para compartir las dudas que tienen, o para compartir o interaccionar, o para realizar un trabajo grupal, bueno, ahí se juntan. Me parece muy importante tener en cuenta que esta es una situación muy compleja, que nos vamos a sentir lejos, nos sentimos lejos en muchos sentidos. Por ejemplo, hay muchos docentes que extrañan, muchos estudiantes que extrañan ir al aula, ¿no? a dar clase, encontrarse con docentes, con estudiantes. En ese sentido, por ahí nos sentimos muy lejos. Sin embargo, hay otros puntos de vista, hay otros sentidos en los cuales podemos acercarnos. Entonces, tratar de promover esas acciones que hacen que podamos sentirnos más cerca en esta situación de enseñar y aprender mediados por tecnología. Que aunque no lo hayamos planificado, podamos sobre la marcha ir realizando acciones que promuevan la posibilidad de acercarnos a los docentes y a los estudiantes. Bueno, les agradezco, espero que les haya servido y que a partir de lo que dije, en realidad mi objetivo fundamental es que ustedes reflexionen y que a partir de ahora, aunque piensen, sí, no estamos yendo a la escuela, estamos lejos, o bueno, traten de ver qué acciones pueden usar o hacer ustedes para acercarse a la docente y también para acercarse entre los amigos, entre los compañeros. Bueno, muchas gracias. Para la actividad de hoy, les voy a pedir que tomen sus celulares. Lo que vamos a realizar es una prueba para ver las distancias entre dos puntos de manera inusual. Coloquen en el Google Maps la dirección de sus casas. ¿Lo hicieron? Ahora elijan algún lugar que se encuentre en el mismo barrio o región de la dirección que escribieron y van a medir la longitud del segmento entrando a la opción Medir distancia. Esta primera medición la van a hacer en forma recta, desde un punto al otro. Eso les da una distancia.
Ahora les voy a pedir que midan la distancia entre los dos puntos, pero considerando solo los caminos que pueden recorrerse a pie. Es decir, que se considerarán pequeños tramos y se sumarán sus longitudes. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Miden lo mismo ambas distancias? No, no miden lo mismo. Los tramos por separado, sumados, dan una distancia mayor que la distancia recta. Ahora les pido que piensen lo siguiente. Comparen las dos distancias obtenidas. ¿Es razonable que una sea mayor que la otra? ¿Por qué? Piensen en dos situaciones de la vida cotidiana en las que tenga sentido pensar en estas dos ideas de distancia. ¿Cómo irrumpe la pandemia en nuestro cuerpo? Si el cuerpo humano es un cuerpo social, ¿cuán afectado está por la pandemia? Pensemos esto con una analogía, como si durante un juego, por ejemplo, el de ajedrez, las piezas estuvieran acomodadas en sus puestos, esperando para realizar la próxima jugada, y de pronto todo se transformara, y el tablero volara por el aire, y con él todas sus piezas. Y entonces todas las jugadas quedarían inconclusas. Cambiaron las reglas, las normas y el sentido del juego. Te preguntás, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Y es ahí, en esa realidad que nos desconcierta, en donde surgen las ideas. Aparecen las propuestas sociales, familiares y gubernamentales. Hay que volver al juego, construir los espacios seguros y adecuados para nuestros cuerpos y el de los otros. Construir desde la distancia física, pero no social. Nos encontramos haciendo tapabocas mientras se diseñan contenidos educativos para continuar con el aprendizaje de las escuelas y universidades, que cumplen una función social muy importante en nuestras vidas. Los torneos de los clubes pasaron a ser torneos virtuales por Instagram, para estimular la participación y ahí encontrarnos para jugar un nuevo juego, sin la pelota, sin la cancha, desde otro lugar, pero generando ese encuentro y ese espacio necesario de intercambio humano. ¿Qué pasará ahora en el 2020? Tendremos que pensar cómo volver al juego, al partido, a las clases, con tapabocas, con distanciamiento social o como sea. Pero sobre todo, protegiéndonos, cuidándonos, pero también cuidando a los otros y las otras. El concepto de distancia es un concepto únicamente matemático. Falso. 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 La idea de distancia puede abordarse desde la matemática, pero también puede entenderse como un concepto que se relaciona con nuestro modo de vincularnos con las y los otros. Además, cobra un sentido especial en este contexto de pandemia. La escuela es un espacio en donde principalmente vamos a aprender contenidos. Falso. Falso. ¿Verdadero? Falso. Si bien la escuela es el ámbito en donde aprendemos, también es un espacio fundamental de socialización. Es decir, es el lugar en donde nos encontramos con otros y otras para compartir. En matemática, para calcular la distancia entre dos cosas, hay que hacer una fórmula única. Falso. Falso. Es falso. 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 Hay muchas maneras de calcular distancias en matemática. El contexto en el que estemos y qué es lo que queremos medir nos dará buenas pistas respecto de qué fórmula o cuenta debemos realizar. En matemática, la distancia entre dos cosas siempre es un número positivo. Verdadero. Y verdadero. Es falso. Falso.
verdadero. La definición de distancia requiere esa condición, que el resultado de su cálculo sea un número positivo. Eso sí, siempre que estemos calculando la distancia entre dos objetos que están en lugares diferentes. De otro modo, la distancia será 0, que no es un número positivo. ¿A qué le llaman distancia? Eso me habrán de explicar. ¿A qué le llaman distancia? Eso me habrán de explicar. Solo están lejos las cosas que no sabemos mirar. Los caminos son caminos en la tierra y nada más. Los caminos son caminos en la tierra y nada más. Las leguas desaparecen si el alma empieza a aletear. Si los caminos son leguas en la tierra y nada más. Si los caminos son leguas en la tierra y nada más, ¿a qué le llaman distancia? Eso me habrá de explicar. Las relaciones humanas mediadas por algún entorno digital, como puede ser una videollamada de WhatsApp o una clase por Zoom, redefinen la noción de espacio y, por lo tanto, la de distancia. Las actividades sociales, en este contexto, pueden reforzar las relaciones a partir de criterios completamente independientes de la ubicación geográfica. Bajo esas reglas, se puede pensar a la distancia entre las personas de una manera diferente a lo usual. Hoy pudimos ver diferentes posibilidades de pensar las distancias. ¿Estamos lejos o estamos cerca en esta realidad en la que vivimos? ¿Qué es la distancia? Hoy se nota más la distancia física y la distancia emocional se acorta. A quienes sentíamos lejos se empiezan a acercar. ¿Es posible sentirnos cerca a la distancia? ¿Qué es la distancia en tiempos de pandemia?